Bueno, hola a todos y a todas. Finalmente desde la Cátedra de Sociología nos lanzamos a este desafío de grabar una clase. Eh, yo soy María Soledad Schulze, la docente a cargo de la materia. La idea de la clase de hoy es poder grabar un video donde podamos hacer una especie de síntesis y resúmenes de los materiales que vimos hasta acá e incluir en esta clase un material nuevo que es el Edu Viarie, que específicamente es Historia de la Vida Privada. Bueno, lo importante de esta clase grabada es que entiendan que en esta primera unidad no solo estamos presentando la sociología como una disciplina científica, sino también estamos tratando de pensar algunos pares dicotómicos como el de individuo-sociedad, el de natural-social, y esto un poco se termina de completar cuando vemos los pares dicotómicos que complejiza y ofrece el texto de Nisbet que vimos la semana pasada con una clase escrita y la cual había asociado una actividad. Lo primero que nosotros tratamos de instalar desde estos materiales es la importancia de desnaturalizar aquello que en el orden social se nos presenta como algo natural. ¿Qué significa entonces desnaturalizar? La sociología a través de sus investigaciones, de sus aportes teóricos y de sus aportes metodológicos busca responder por qué el mundo en el que vivimos es de esta manera y no de otra. Parte de los supuestos de la sociología es que tendemos a normalizar la realidad en la que vivimos, tendemos a naturalizar el orden social del que formamos parte. Entonces, en alguna medida la idea es intentar preguntarnos sobre la génesis social y la génesis psicológica de los procesos sociales que estructuran nuestra vida cotidiana. En otras palabras, y complejizando un poco el vocabulario, nos interesa conocer el papel funcional que el sistema normativo dominante realiza en la reproducción y en la producción ampliada del orden social. Es decir, para nosotros, desde una perspectiva sociológica, eso es desnaturalizar. ¿De qué hablamos cuando los sociólogos o estos textos como el de Mills o el de Marqués dicen, bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? En primer lugar, lo normal está definido por un determinado grupo social en un contexto determinado. Lo que en otro momento de la historia puede haber sido normal, hoy no necesariamente lo es. Cuando yo les pasé una clase escrita tratando de introducir estas temáticas, les daba el ejemplo de cuál es la estructura hoy de una mesa en el sentido cuando nos sentamos a comer más de una persona. En la Edad Media, no necesariamente el protocolo de sentarse a cenar era lo mismo que hoy. Existían otras conductas y otras formas de llevar adelante esa conducta que es la de sentarse a comer. Por ejemplo, el animal se servía entero y las personas lo iban agarrando con las manos y no con cuchillo y tenedor. Y no necesariamente llegaba a nuestro plato un pedazo de carne cortada. Eso tiene que ver con un proceso donde se van complejizando las formas sociales de llevar adelante nuestras vidas cotidianas. Es decir, lo que en aquel momento era normal, hoy nosotros lo podemos ver, decir, che, qué raro que tiren una vaca entera arriba de la mesa y todos se sirvan con la mano. Entonces, lo normal está definido por un determinado grupo en un contexto determinado. Me parece que lo más importante y lo que los autores tratan de rescatar es el contexto donde surgen las conductas sociales. A ver, en este sentido, lo que los autores nos dicen es que implícitamente cada comportamiento es de alguna manera premiado o es castigado. Es decir, constantemente hay una amenaza en nuestra sociedad de que nuestros comportamientos sean evaluados como comportamientos positivos y como comportamientos negativos. ¿Y qué va a determinar entonces que un comportamiento sea premiado o castigado? Que éste se adapte o no a la norma.
Por ejemplo, es normal dentro de un sistema universitario la evaluación hacia las y los estudiantes. El premio a la evaluación es la aprobación y el castigo es la desaprobación, es que esa persona tenga que volver a rendir o tenga que volver a recursar, es decir, es en algún punto señalar que algo de ese recorrido está puesto en cuestión. Ahora justamente con la pandemia con la pandemia del coronavirus y la emergencia sanitarias, las regulaciones de circulación ponen bien en evidencia esta idea de premio y castigo sobre los comportamientos que se adaptan o que transgreden la norma. Incluso el poder de la vigilancia hoy lo cubren los propios vecinos, que constantemente estamos mirando quién se anima, quién transgrede la cuarentena, muchas veces sin saber qué es la vida del otro, simplemente juzgándola como la transgresión de esa cuarentena. Bueno, entonces dijimos que lo normal es el producto de un conjunto de acciones que instala un grupo en un contexto determinado. Ahora bien, el segundo punto es que nosotros como seres humanos, al hacer las cosas, reproducir y producir el orden social, por costumbre creemos que estamos haciendo lo normal. Entonces creemos que es lo natural. Es decir, estamos determinados por un conjunto de relaciones sociales del poder que se nos imponen desde que somos muy pequeños. Para nosotros es normal la rutina que llevamos, digamos, que a la mañana nos levantemos temprano, que nos lavemos los dientes, que haya un desayuno, que haya después un almuerzo, es decir, que haya 4 comidas, que eso es normal. Pero en realidad son conductas que las hacemos por costumbre y porque son instaladas en el conjunto de la sociedad. Cuando nosotros estamos diciendo que en definitiva son el producto de relaciones sociales del poder, no estamos pensando al poder únicamente como la coacción física por parte del Estado, sino y fundamentalmente pensamos al poder como una constante disputa por instalar un conjunto de formas sociales e institucionales de normas, representaciones, valores que influyen y constantemente le dan forma a nuestros comportamientos y al orden social. Lo que están tratando de instalar estos primeros autores es que el orden social en el que vivimos, la sociedad, la vida cotidiana, no es algo que naturalmente sea así, no es algo que se da de una vez y para siempre, sino que justamente es la resultante de construcciones sociales de larga data y que nosotros en tantos sujetos y seres humanos aprendemos muchas veces las cosas por conocimiento directo, sea la experiencia nuestra para aprender, o aprendemos porque generaciones anteriores nos transmiten formas de hacer, formas de valorar, formas normativas, formas de regular la conducta, etc. En otras palabras, el orden social establecido en nuestro mundo de lo cotidiano, aquel donde están reguladas normativamente nuestras conductas, los valores, las formas en las que pensamos, no son algo innato, ni tampoco se dieron por puro azar, sino justamente, insisto en esto, son construcciones sociales. Y al ser construcciones sociales, son de este modo, pero también podrían ser de otra manera. De hecho, la sociología, como ciencia, uno de sus ejes más fuertes tiene que ver con los del cambio social y el conflicto social. ¿Qué pasa cuando hay cambio social? Cuando hay cambio social, probablemente si uno se pone a observar el comportamiento de los sujetos, lo que puede ver es que quienes buscan ese cambio están disconformes con algún parámetro o un conjunto de conductas que le dan forma a nuestra sociedad. A ver, cuando en el primer ejercicio ustedes tenían que buscar 3 conductas o 3 problemáticas que hoy estén siendo cuestionadas por la sociedad, justamente estaban tratando de reconocer eso. Hoy yo puedo decir que una de esas conductas puestas en crisis que intenta instalar otras formas de comportamientos tiene que ver con poner en crisis la figura mujer-madre, ese binomio, al cual tiene implicancias gravísimas sobre el rol de la mujer en esta sociedad. Otro tema ese también para seguir.
Entonces, el problema que nosotros tenemos que tratar de evitar es naturalizar la vida social, es naturalizar nuestra realidad, la realidad de la que formamos parte. Es importante que dejemos de pensar la sociedad como una cosa, como si fuese algo estático que está dado de una vez y para siempre. Es decir, es importante dejar de tomar como naturales ciertas costumbres y tenemos que animarnos a hacerles preguntas a la realidad social, es decir, cuestionar aquello que parece normalizado, que parece naturalizado. Insisto con algo, que para poder modificar la realidad social y para poder cuestionarlo, antes tiene que aparecer en nosotros el sentimiento de disconformidad que nos permite poner en crisis aquello que hasta ahora existía de cierta manera. Retomando el material de Mills y atentos a lo que dice este autor va a insistir muchísimo en que la tarea de la sociología y la clave de la imaginación sociológica radica así, es poder responder por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Es decir, el autor lo que dice es, ojo que nuestra realidad está atravesada por muchas contradicciones y eso pone en jaque cierta normalización. Lo que le interesa al autor es tratar de descifrar la relación entre individuo y sociedad. ¿Qué es lo que está primero? ¿Está antes el individuo o está antes la sociedad? Mills nos va a decir es que individuo y sociedad son dos caras de una misma moneda, que es el todo social. No hay individuos sin sociedad, como tampoco hay sociedades sin individuos, y es en el desarrollo de nuestra identidad que cobra sentido entender esto. Por ejemplo, no hay individuos sin sociedad, pero tampoco hay sociedades sin individuos. Si uno piensa, por ejemplo, una identidad social de una manera, como una foto abstracta así, individual, uno puede decir, bueno, a ver, esta chica es María, es profesora en la universidad, es madre de León en su casa, es vecina en determinado barrio, forma parte de determinada clase social. Es decir, que esos aspectos individuales de la propia identidad se entretejen con contextos sociales específicos y característicos. Lo que Mills nos va a decir es que ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas juntas. Ahora bien, es imposible concebir al individuo y a la sociedad como dos cosas que existen escindidamente, una aislada de la otra. Es decir, el individuo y la sociedad no existen de manera independiente, sino que justamente, es lo que veníamos diciendo, son parte de un todo social, ¿sí? Según sea la estructura de una sociedad, que ésta puede variar según distintas formaciones sociales, se definen una variedad de valores, normas, ideas, sentimientos. Es decir, según sea un contexto, se definen valores, normas, ideas, subjetividades, identidades. Entonces, mucho de lo que somos es el resultado de una política cultural y de una cultura política. Lo que nos interesa, lo que necesitamos, lo que hacemos, está regulado en mucho sentido en los contextos de los que formamos parte. Incluso, un ejemplo que siempre trabajábamos un poco en clase a raíz de algunas sugerencias de David, que es el ayudante de la materia, es pensar que el capitalismo como orden social no necesariamente se expresa en todas las sociedades por igual. Justamente por esto la necesidad de contextualizar las situaciones de cada formación social. ¿Cuál es entonces la promesa de la imaginación sociológica de Mills? Poder comprender el devenir histórico contextual en interrelación con aquellos trayectos biográficos de una diversidad de individuos. Es decir, poder comprender los trayectos biográficos de un montón de personas, de los asalariados, por ejemplo, de los obreros, pero comprenderlos en un proceso histórico del que forman parte como clase social.
La imaginación sociológica necesita conocer los grupos sociales justamente haciendo observables las posiciones sociales de las que forman parte.